Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, jóvenes? Bueno, pues espero que les haya gustado el intro de España. Antes de comenzar a conocer los platillos, los quesos, los embutidos y las diferentes regiones de España, quiero que primero entendamos algo muy importante. La gastronomía española no apareció de la noche a la mañana. Lo que conocemos actualmente como cocina española es el resultado de muchísimos años de historia. Por la península ibérica pasaron diferentes pueblos y culturas. Hubo conquistas, comercio, religiones y contacto con otros lugares del mundo. Cada uno fue dejando algo. Algunos dejaron producto, otros dejaron técnicas, otros cambiaron la agricultura y otros dejaron costumbres que con el paso de los siglos terminaron formando parte de la gastronomía española. Así que vamos a hacer un pequeño viaje por toda la historia para poder entender cómo es que se construyó esta maravillosa cocina. Bueno, número uno, antes de España con los íberos y los celtas. Vamos a comenzar mucho antes de que existiera España, como la conocemos actualmente. La península ibérica está habitada por diferentes pueblos. Entre ellos encontramos a los íberos y a los celtas. Y aquí quiero que pensemos en algo muy sencillo. ¿Qué comía una persona hace más de 2000 años? Pues principalmente lo que tenía disponible a su alrededor. Si vivía cerca del mar, podía aprovechar la pesca. Si tenía ganado, aprovechaba diferentes productos animales. También se consumían cereales, legumbres y productos recolectados de la naturaleza. Y como todavía no existían nuestros refrigeradores y congeladores, conservaban alimentos en conservan, lo que era bastante importantísimo. Entonces, desde esta época podemos empezar a identificar algo que va a repetirse durante toda nuestra clase. El territorio determina en gran medida lo que nosotros comemos. Una comunidad que vive junto al mar no desarrolla exactamente la misma alimentación que otra que vive en montañas. Y esto nos ayudará más adelante a entender por qué España tiene tantas cocinas regionales diferentes. Así que esta primera etapa quiero que la recuerden con una palabra únicamente: territorio. Número 2, la llegada de los romanos. Con la llegada de los romanos vamos a poder avanzar a nuestra historia llegando a la época de la antigua Roma. Los romanos incorporaron gran parte de la península ibérica en su imperio y llamaron a ese territorio Hispania. ¿Y qué tiene que ver Roma con la gastronomía? Muchísimo. Roma tenía enormes redes comerciales. Los productos podían viajar entre diferentes partes del imperio y junto con ellos también viajaban costumbres y conocimientos. Aquí aparecen tres productos que quiero que ustedes recuerden: el aceite de oliva, el vino y los cereales. A estos tres elementos podemos relacionarlos con una de las grandes bases de la alimentación mediterránea, y si lo pensamos más de 2000 años después siguen siendo fundamentales. España es famosa por su aceite de oliva, tiene una enorme cultura del vino y los cereales continúan siendo presentes en panes y en muchas de sus preparaciones. Entonces, cuando posteriormente veamos la cocina española, recuerden, muchas de sus bases mediterráneas tienen una historia antiquísima. Si de Roma solamente van a recordar una idea, quiero que sea la siguiente: Roma ayudó a fortalecer la cultura alimentaria mediterránea. Aceite, vino y cereales. Y llegó el andaluz, una transformación de gran importancia. Llegamos a la etapa más fascinante. Durante varios siglos,
Diferentes territorios de la península ibérica estuvieron bajo el dominio musulmán. A este espacio histórico lo conocemos como el Al-Andaluz y su influencia en la gastronomía fue muy importante. Pero quiero que lo entendamos de la siguiente manera, muy sencilla. En 5 palabras: agua, huerta, frutos secos y especias y dulces. ¿Por qué comenzamos con el agua? Porque uno de los aspectos importantes de este intercambio cultural estuvo relacionado con la agricultura y sus sistemas de riego. Una mejor administración de agua permite desarrollar huertas, determinados cultivos. También encontramos una importante presencia de frutos secos, especias, preparaciones dulces y diferentes productos agrícolas. Por ejemplo, cuando posteriormente encontremos almendras, cítricos, especias o determinados dulces en la cocina española, debemos recordar que está detrás de muchos de estos elementos existe una historia de intercambios culturales. Y esto se nota particularmente en diferentes zonas mediterráneas y del sur de la península. Por eso quiero que recuerden esta secuencia: agua, huerta, frutos secos y especias y dulcería. Cuando escuche el andaluz, quiero que piensen en el intercambio de agricultura y aromas. Cuarto punto: la religión también determina lo que comemos. Ahora, quiero que pensemos en algo que actualmente quizás nos parezca extraño. ¿Puede la religión cambiar la gastronomía de un país? La respuesta es sí. Durante diferentes momentos de la historia de la península ibérica convivieron comunidades musulmanas, judías y cristianas, y cada religión tenía sus propias reglas y costumbres relacionadas con los alimentos. Había productos permitidos, productos restringidos y periodos específicos en los que las personas modificaban su alimentación. Pensemos, por ejemplo, en la tradición cristiana. Durante determinados periodos de ayuno y abstinencia se restringía el consumo de ciertos alimentos. ¿Y qué producto comienza a adquirir especial importancia en determinados días? El pescado. Esto es muy interesante porque nos demuestra que una costumbre religiosa puede determinar, influyendo en recetas, tradiciones culinarias durante generaciones. Así que aquí quiero que recuerden una secuencia bastante sencilla: religión, calendario, alimentación y tradición. Lo que creemos determina también en determinados contextos históricos lo que podemos comer. Número 5: reconquista las culturas, cambia, pero sus sabores permanecen. Después llegamos a un largo proceso histórico en el que tradicionalmente conocemos como la Reconquista. No necesitamos convertir nuestra clase de gastronomía en una clase de historia política. Lo importante para nosotros es comprender qué sucedió con la comida. Aunque cambiara quién controlaba su territorio, esto no significaba que desaparecieran inmediatamente cientos de años de costumbres. Las personas ya habían aprendido técnicas, ya cultivaban, ya existían recetas, ya había maneras de utilizar las especias, ya existían costumbres familiares y muchas de esas prácticas continuaron, se mezclaron y o se fueron transformando. Por eso la gastronomía española no puede explicarse diciendo: ah, esto es romano, pero eso es árabe, esto es cristiano. No, 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 no. No es tan sencillo. Lo que encontramos es una mezcla construida durante siglos. Así que quiero que recuerden algo: las fronteras pueden cambiar muchísimo más rápido que las costumbres alimentarias. Una receta puede sobrevivir durante generaciones. 6. América.
cambia para siempre la gastronomía española. Y ahora sí, llegamos a uno de mis momentos favoritos de la historia, 1492. Comienza un nuevo contacto permanente entre Europa y América. Empiezan a cruzar el Atlántico personas, conocimientos, animales, plantas, productos. Aquí quiero que veamos algunos de los ingredientes americanos. Número uno, el tomate, el pimiento y el chile, el cacao, el maíz, la vainilla, la papa. Ahora, quiero yo hacerles una pregunta. ¿Cómo sería la gastronomía española sin América? Piénsenlo unos segundos. Imaginen a España sin tomate, sin pimiento, sin papa, sin cacao, sin maíz, sin vainilla. De repente, muchas cosas que actualmente asociamos con Europa empiezan a verse diferentes. Y aquí hay algo importantísimo. Esos productos no llegaron a Europa y automáticamente aparecieron en todas las cocinas. No fue así. Su incorporación fue progresiva. Algunos tardaron muchísimo tiempo en ser aceptados y cada región los fue adaptando de manera diferente. Pero con el paso de los siglos terminaron transformando profundamente las cocinas europeas. Entonces, quiero que comprendamos una idea. Que algo sea tradicional no significa que siempre haya existido. Las tradiciones se construyen y España tuvo una posición fundamental en ese enorme intercambio entre América y Europa. Por eso, para nuestra clase, América significa nuevos productos y transformación. Número 7. Entonces existe una sola cocina española. Ahora, que conocemos un poco de su historia, quiero que hacerles otra pregunta. ¿Podemos hablar de la cocina española como si todo el país comiera exactamente lo mismo? Realmente no. Y aquí entra algo que para mí es fundamental para comprender a España, sus regiones. España tiene territorios con características geográficas muy diferentes. Tenemos zonas relacionadas con el Atlántico, Cantábrico, el Mediterráneo, territorios interiores, montañas, islas, y cada lugar dispone de productos diferentes. Por ejemplo, las regiones costeras pueden desarrollar una relación muy fuerte con pescados y mariscos. En otras regiones adquieren mayor importancia la ganadería, los cereales, las legumbres, los embutidos, la caza o los productos de la huerta. Por eso, durante nuestra materia iremos encontrando identidades gastronómicas muy diferentes. Galicia, Asturias, el País Vasco, Cataluña, Valencia, Andalucía, Castilla, Extremadura, Madrid, Baleares, Canarias y muchos más. Quiero que cambien un poquito la manera de pensar en España y en lugar de imaginar España igual a una cocina, piensen España igual a muchas cocinas conectadas por una historia en común. Esa idea nos servirá muchísimo cuando comencemos a estudiar las regiones. Número 8. De la cocina tradicional a la cocina moderna. Sigamos avanzando. Llegamos a los siglos 9 y 20. España cambia, las ciudades crecen, cambia la forma de viajar, aparecen nuevas formas de restauración, los restaurantes y hoteles adquieren mayor importancia y la cocina profesional comienza a desarrollarse de nuevas maneras. Pero ocurre algo interesante, la modernización no se hace desaparecer la cocina tradicional. Las familias siguen cocinando, las recetas regionales continúan, los productos locales permanecen y así empiezan a convivir dos mundos, la cocina tradicional y la cocina profesional. Y poco a poco
La cocina regional comienza también a verse como parte de la identidad cultural de un territorio. Un platillo ya no solamente se sirve para alimentarnos, también puede decirnos de dónde venimos, qué productos tenemos, qué celebramos y quiénes somos. Número 9. España sorprende al mundo con su vanguardia gastronómica. ¿Ok? Al final del camino llegamos a una etapa muchísimo más cercana a nosotros. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, España comienza a adquirir una enorme importancia dentro de la gastronomía internacional. Aparece una generación de chefs que empiezan a hacerse preguntas diferentes. Por ejemplo, una receta tradicional tiene que presentarse siempre de la misma manera. Podemos cambiar la textura sin cambiar un sabor. Podemos utilizar la ciencia para crear nuevas experiencias gastronómicas. Empieza a adquirir enorme importancia en conceptos como técnica, textura, temperatura, presentación, creatividad, experiencia. Y aquí encontramos nombres fundamentales de la gastronomía española contemporánea, como lo son Ferran Adrià, Juan María Arfra y los hermanos Roca, entre muchos otros. Pero quiero que aclarar algo muy importante. Innovar no significa necesariamente destruir la tradición. Muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Los cocineros toman un producto tradicional, una receta de su región o incluso un recuerdo familiar y lo reinterpretan utilizando nuevas técnicas. Entonces, podemos resumir esta etapa con una fórmula muy sencilla. Tradición, producto, técnica, creatividad es igual a vanguardia gastronómica. Bueno, ahora que ya conocemos un poco de la historia de gastronomía española, vamos a hacer algo diferente. Vamos a conocer cómo se come realmente en España. Vamos a recorrer sus regiones, conocer algunas de sus costumbres y descubrir sus ingredientes, quesos, embutidos, técnicas, platillos más representativos. Pero antes quiero que recuerden algo de nuestra clase anterior. España no tiene una sola cocina, tiene muchas. Y para entenderla, el por qué, tenemos que comenzar por su territorio. Número uno, las regiones gastronómicas de España. Cuando hablamos de gastronomía española, es muy fácil pensar inmediatamente en paella, jamón o tapas. Pero en España es mucho más que eso. Quiero que imaginemos el país como si fuera un gran menú dividido en regiones. Y cada región tiene algo diferente que ofrecer. Galicia, comemos por el noroeste. Aquí tenemos a Galicia. Y quiero que recuerden a Galicia gastronómicamente. Piensen en una palabra, mar. Galicia tiene una relación muy fuerte con los pescados y especialmente con los mariscos. Uno de sus platillos más conocidos es el pulpo a feira, también llamado pulpo a la gallega. Es una preparación bastante sencilla donde el pulpo es cocido con aceite de oliva, sal y pimentón. Y justamente esa sencillez nos enseña algo importante sobre muchas cocinas regionales españolas. Cuando tienes un producto de buena calidad, no siempre necesitas complicarlo demasiado. Asturias. Muy cerca encontramos Asturias. Aquí quiero que recuerden dos cosas, fabada y sidra. La fabada asturiana es uno de los grandes guisos españoles y utiliza como protagonista la fabada, un tipo de judía blanca. Normalmente se acompaña con diferentes productos de cerdo. Y Asturias también tiene una cultura muy importante de la sidra. Incluso la manera de servirla forma parte de la experiencia. Así que Asturias es fabada y sidra. El País Vasco. Ahora llegamos a uno de los grandes territorios gastronómicos de España, el País Vasco. Aquí encontramos pescados, mariscos, bacalao y una enorme cultura de bares y pequeños bocados. ¿Han escuchado hablar de los pinchos?
Podríamos explicarlos de manera sencilla como pequeñas preparaciones servidas generalmente en bares, muchas veces sobre la base de un pan. Aunque actualmente existen versiones muchísimo más elaboradas, también encontramos preparaciones famosas como el bacalao al pil pil. Y más adelante veremos que el País Vasco también tuvo una enorme importancia en el desarrollo de la cocina española contemporánea. Así que recuerden que el País Vasco es el producto, los pinchos y la cocina moderna. Y para todos los seguidores del Barcelona, Cataluña, Visca Cataluña, vamos ahora hacia el Mediterráneo y llegamos a Cataluña. Aquí encontramos una gastronomía muy interesante porque combinamos el producto de mar y la tierra. Pescados, mariscos, carnes, verduras, frutos secos, aceite de oliva aparecen constantemente. También encontramos preparaciones y salsas muy características como el romanesco. Cataluña nos ayuda a comprender que la cocina mediterránea no significa solamente pescado y puede combinar perfectamente productos marinados, carnes, vegetales y frutos secos. Valencia. Ahora, llegando a una región que todos deberían relacionar inmediatamente con un producto, Valencia. ¿Con cuál? El arroz. Y por supuesto, con una de las preparaciones españolas más famosas del mundo, la paella. Pero quiero que tengamos cuidado con algo. No todo ese arroz es paella y tampoco cualquier mezcla de arroz con marisco representa necesariamente la tradición valenciana. Más adelante estudiaremos la característica de los arroces españoles. Por ahora, solo quiero que recuerden que la Valencia es igual al arroz. En Andalucía bajaremos hacia el sur y llegamos hasta Andalucía. Aquí encontramos una enorme riqueza gastronómica, aceite de oliva, pescados, fritura, producto de la huerta, preparaciones refrescantes. Uno de los mejores ejemplos es el gazpacho. También encontramos una importante tradición de pescados fritos y numerosas preparaciones regionales. Andalucía además conserva una profunda herencia histórica relacionada con los siglos de presencia musulmana que estudiamos anteriormente. Así que Andalucía es aceite de oliva, huerta y tradición mediterránea. Ahora vamos a Castilla y Madrid. Aquí cambia bastante el paisaje. Ya no tenemos exactamente las mismas condiciones de las regiones costeras. Por eso encontramos una mayor presencia de carnes, asados, legumbres, sopas y guisos. Madrid nos ofrece un excelente ejemplo en el cocido madrileño, un platillo contundente basado en garbanzos y diferentes carnes y productos. Así podemos observar claramente cómo el clima y el territorio también se determina a la hora de la cocina. Jala Madrid. En Extremadura vamos a encontrar que la relación con el producto más importante de España, el cerdo ibérico. Aquí encontramos la cultura importantísima relacionada con la crianza del cerdo y muchos como el jamón ibérico. Cuando posteriormente estudiemos embutidos y productos curados, regresemos a esta región y por ahora recordemos que Extremadura es el cerdo ibérico. Las Islas Baleares y Canarias no las podemos olvidar. En Baleares encontramos una gastronomía mediterránea y un producto muy conocido como la sobrasada, mientras que en Canarias, por su ubicación geográfica y su historia, poseen una identidad culinaria muy particular. Uno de sus productos más conocidos son las papas arrugadas, tradicionalmente acompañadas de mojo. Así que ya podemos observar algo. España cambia gastronómicamente conforme cambia su territorio. Y bueno, aquí tenemos el mapa de todas las regiones españolas. Después de verlo detenidamente, quiero que vean este otro mapa de ingredientes. Miren cómo España se transforma en un mundo lleno de posibilidades. Y es que tenemos prácticamente una de las regiones y los menús más vastos de todo el mundo. Tenemos costa, tenemos montaña, tenemos huerta, tenemos campo.
tenemos prácticamente un menú sin fin a la mano. Y en este otro mapa podemos ver y apreciar los platillos más tradicionales de la gastronomía española. Tenemos la paella valenciana, la sobrasada, las papas arrugadas, el gazpacho, el jamón ibérico, el cochinillo asado, el pulpo a la gallega, la fabada, el bacalao pil pil, las patatas a la rioja y los bocadillos de calamares, además de tener quesos y embutidos. Sobra decir que ingredientes emblemáticos, pues tenemos el aceite de oliva, el azafrán, el arroz, el ajo, tomates, pimientos, almendras, pescados y mariscos, como las legumbres. Y en cuanto a los condimentos y productos especiales, tenemos al pimentón de la Vera, un pimentón rojo secado en humo y encima molido, con denominación de origen en Extremadura. También tenemos el azafrán, que es una especia obtenida de los estigmas secos de la flor Crocus sativus, y este da color amarillo anaranjado y un aroma floral terroso como ningún otro. También tenemos a la ñora, la guindilla, la ñora que es un pimiento rojo pequeño y redondo secado al sol, la guindilla que es un pimiento pequeño y alargado, este es muy picante en distintos grados. Otro de los condimentos especiales en España es el romanesco, una salsa catalana a base de ñoras, tomate, ajo, almendras, avellanas, aceite de oliva y vinagre. Acompaña perfectamente a los pescados y a las verduras asadas. Además, los vinagres, que son líquidos ácidos obtenidos por la fermentación de vino y sidra, como de otros alcoholes, es otro de los grandes productos que tiene España. Platiquemos ahora detenidamente sobre nuestras técnicas culinarias españolas. Aquí les estoy dejando las técnicas de sofrito, fritura, asado, cocción lenta en olla de barro, el escabeche, la picada y algunas técnicas vanguardistas. Pero vamos a ver más detenidamente, por ejemplo, la técnica del sofrito español, la cual hay que picar buen brunoise, ajo chafado y tomate rallado. Lo preparamos en una sartén amplia con aceite, calentamos a fuego medio bajo, controlamos para que el aceite no se nos queme, rehogamos la cebolla unos 8 a 10 minutos hasta que se vea transparente y añadimos el ajo y el tomate rallado. Otra gran técnica es la técnica del secado rebozado en la fritura para los mariscos y pescados. También funciona para el tema de las verduras. El técnica del asado es una preparación de sellado y cocción en reposo, especialmente para el cochito pil pil. Y técnica de escabeche. Tenemos el pescado con un líquido de cocción y maceración. Limpiamos el pescado para poder, con las verduras en trozos regulares, se hará una salsa ligeramente sellada en harina. Calentamos el vinagre y en este hacemos un pequeño escabeche para nuestro pescado. Lo enfriamos en el conjunto para en un recipiente de vidrio guardarlo cubriendo parcialmente y macerarlo en la nevera. Otra gran técnica que tiene España es la técnica de la picada, un tostado majado incorporado en dilución. Y ahora pasemos a hablar de la importancia que tenemos los quesos. Tenemos el queso manchego, alcabrales, el idiazábal, el majón de Menorca y uno de los mejores que es una vaca gallega formando una cónica pasta blanda y cremosa con un sabor suave y miente ligera y ácido, la tetilla. En cuanto a los embutidos, encontramos el jamón ibérico, el jamón serrano, chorizo, morcilla, fuet, la sobrasada, el lomo embuchado y la cecina. Ahora sí, llegamos a los platillos que seguramente muchos estaban esperando y quiero que hagamos algo diferente. En lugar de memorizar recetas, vamos a relacionar platillo y territorio. Por ejemplo, tenemos primero la paella valenciana con arroz tradicional de Valencia, la cual podemos encontrar que tiene tres variedades: la valenciana, la paella de mariscos y la mixta de la región de Valencia. ¿En qué festividad se come? En las fallas de marzo. También tenemos la tortilla española. Este plato es de gran origen, es un gran origen incierto entre Navarra y Extremadura.
Es huevo batido con patatas fritas y cebolla. El gazpacho de Andalucía, una preparación fría especialmente asociada con el tomate, las hortalizas, el aceite de oliva y el vinagre. Este no es un plato festivo, es un plato de verano y se consume diariamente en el verano andaluz. Y seguimos con la fabada de Asturias. Fabada y productos de cerdo, una preparación contundente y completamente relacionada con su territorio. Y viene el pulpo a la gallega de Galicia. El pulpo, aceite de oliva, sal y pimentón, un producto bastante sencillo, pero donde resalta la calidez del pulpo. El cocido madrileño de Madrid, garbanzos, carne y diferentes productos cocidos, es un excelente ejemplo de la cocina reconfortante tradicional. El bacalao al pil pil del País Vasco. Aquí encontramos producto y técnica. El bacalao es importante, pero también debemos comprender cómo se construye su salsa mediante una emulsión. Las croquetas y finalmente llegamos a un producto donde lo que podemos encontrar con diferentes rellenos forma parte importantísima de la cultura de bares y la cocina del aprovechamiento. He aquí aparecer otra lección. Una gran gastronomía también sabe aprovechar sus alimentos. Y antes de terminar, quiero que hablemos de algo que muchas veces olvidamos. La comida también está relacionada con la fiesta. Comemos determinados productos dependiendo de la época del año, las celebraciones religiosas, las cosechas y las tradiciones regionales. En conclusión, bueno, ¿qué aprendimos de España? Después de todo este recorrido, quiero que regresemos a la idea con la que comenzamos. España no tiene una sola cocina, tiene muchas. Hoy viajamos desde los pescados y mariscos de Galicia hasta los arroces de Valencia. Pasamos por la fabada asturiana, los pinchos vascos, la cocina mediterránea catalana, los productos andaluces y la cultura del cerdo ibérico. Conocimos quesos, embutidos, condimentos, técnicas, platillos y festividades. Pero no quiero que memoricen a España como una enorme lista de productos. Quiero que comprendan el por qué existe. Un queso existe porque hay un territorio, un animal, una materia prima, una técnica. Un jamón existe porque hubo la necesidad de conservar alimento y generaciones tras generaciones perfeccionaron el proceso. Un arroz representa las características de una región. Un guiso puede hablarnos más de su clima y de sus temporadas. Y una fiesta puede explicarnos por qué una comunidad entera prepara determinados alimentos en una fecha específica. Entonces, si queremos resumir toda nuestra clase en 4 palabras, serían territorio, producto, técnica y cultura. Eso es lo que quiero que recuerden cuando pensemos en gastronomía española, porque estudiar España no significa solamente aprender a preparar una paella, una tortilla o un gazpacho. Significa comprender por qué se preparan, de dónde vienen y qué representan para las personas que los cocinan diariamente. Y cuando somos capaces de comprender eso, dejamos de ver solamente como una comida y empezamos a entender la gastronomía. Jóvenes, esto fue España. Muchas gracias. Somos UAS.